Ahí está, ahí empezamos a grabar. Bien, ahí estamos. Entonces, buen día a todos y todas. Hoy es la clase número 4 de la materia óptica no lineal. A ver si estoy pudiendo... Estamos. Bueno, entonces, habiendo ya hecho la introducción, los repasos, hoy vamos a empezar de lleno entonces ya con los temas nuevos, digamos, más, digamos, que son de esta materia, que tienen que ver, bueno, con la respuesta no lineal. Entonces vamos en la primera parte a ver un poco formalmente cómo vamos a escribir la susceptibilidad no lineal y después, bueno, vamos a pasar a un modelito, de la misma manera que teníamos un modelo para la susceptibilidad lineal, y después algunas nociones de simetría, porque como ya sabemos y ya adelantamos, vamos a trabajar con cristales, porque los cristales nos van a permitir más opciones, más grados de libertad para conseguir señales no lineales que tengan una eficiencia alta. Después lo vamos a ir viendo. Hoy no vamos a llegar a ver efectivamente la optimización de la señal no lineal, pero ya la clase que viene sí, y esos ya son temas que ustedes van a necesitar seguramente en sus laboratorios y, digamos, empieza a ser importante que entiendan bien y que hagan los ejercicios. Por otro lado, la guía 2 ya está subida, que corresponde solo a esta clase, quedó una guía de una clase, pero es importante que la hagan porque es justamente la introducción al tema de susceptibilidad no lineal, que, como les digo, es formal, pero es necesario ponernos de acuerdo en notaciones y en la forma en que vamos a calcular las cosas. Bueno, entonces, ustedes se acuerdan que en la primera clase habíamos puesto como medio naif una ecuación, una expresión de este tipo. Así empezamos a decir, bueno, la polarizabilidad, o el momento dipolar por unidad de volumen, tiene un término lineal y después tiene términos no lineales. Básicamente uno puede decir que es una expansión de Taylor. ¿Dónde corta esto? Y bueno, eso depende de cuán grande pueden ser estos coeficientes no lineales de la susceptibilidad no lineal, hasta dónde, digamos, tiene sentido hacer la expansión. Justamente ustedes saben que en estas primeras clases este fue nuestro objeto de estudio, la susceptibilidad de primer orden o lineal, y bueno, ahora nuestro objeto de estudio van a ser estos coeficientes. No me acuerdo si habían hecho alguna cosa de orden de magnitud, algún problema, pero bueno, claramente, como habíamos dicho en la introducción, que se pongan de manifiesto estos términos no fue trivial hasta que el láser no nació. Entonces esos son términos realmente perturbativos, que bueno, uno va a tratar de, para tener efectos no lineales, depende de lo que quiera hacer, ¿no? A veces son intrínsecos y es lo que uno tiene, pero si uno quiere generar no linealidades, tiene que tratar de trabajar, hacer ingeniería sobre estas cosas, sobre los materiales para tener susceptibilidades interesantes. Bueno, esto un poco ya lo habíamos discutido, pero es un poco la razón por la cual uno puede tratar perturbativamente los términos no lineales en la óptica, cosa que en otras disciplinas de la física, donde también los efectos no lineales son importantes o son más importantes, a veces no es posible, a veces uno tiene que resolver la cuestión. Después vamos a ver qué nos trae aparejado esto, pero en principio esta siempre va a ser la forma de trabajar nuestra, perturbativamente. Bueno, entonces, decía, esta es una forma como simplificada, nosotros ya vimos varias cosas para varias, digamos, propiedades de la susceptibilidad, pero bueno, acá sería no le pusimos los índices, con los subíndices, con lo cual es un material isótropo, sin pérdidas en principio, porque no es, o por lo menos no está explícito que sea
complejo, y también sin dispersión, no tiene ninguna dependencia con omega. Pero bueno, vamos a hacer entonces ahora, vamos a pasar a una cosa de tratar de considerar todas esas cuestiones que sabemos que existen en todos los materiales. Bueno, entonces vamos a escribir esto, la polarización, a veces voy a poner polarización no lineal así, donde esto indica que, bueno, en principio están todos los órdenes de la susceptibilidad, pero, bueno, claramente uno lo va a cortar. En general nosotros vamos a hacer segundo y tercer orden en toda la materia. No va a haber más que eso. Bueno, entonces, vamos a ponernos un poco de acuerdo con notaciones también ahora. Entonces, vamos a decir que tenemos un campo eléctrico que es la suma discreta de un número de campos monocromáticos a frecuencia omega n. Esto lo primero que nos está diciendo es que vamos a trabajar, por lo menos en esta primer parte de la materia, hasta que llegamos a ultrafaz, en el espacio de frecuencias. Acuérdense que uno puede plantear el espacio de tiempo o de frecuencia y moverse de uno a otro con las transformadas de Fourier, pero como mayormente vamos a tratar de campos monocromáticos o suma de campos monocromáticos, nos va a convenir trabajar en espacio de frecuencia. Después, cuando trabajemos tal vez con pulsos, donde ahí ya tengo un espectro que se parece más a un espectro discreto, continuo, y no discreto como estamos trabajando ahora, tal vez nos conviene en algún momento pasar a una descripción en el tiempo. Bueno, entonces, supongamos que tenemos un número de campos monocromáticos con frecuencias omega n, le vamos a llamar. Entonces, bueno, este es el campo temporal, ERT, entonces vamos a decir que es la suma de EN-RT. Simplemente una cuestión de notación. Y este EN de RT va a ser EN de R por E a la menos I, omega NT. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a transformar este campo, que es real, en una amplitud compleja que va a depender en principio de R. Recuerden que acá estoy sacando solamente la fase temporal. ¿Está bien? Entonces, esta cantidad, en principio, en general, va a ser compleja. Esto es la fase temporal, E a la menos I omega NT, y entonces tengo que poner complejo conjugado. Ustedes van a ver a lo largo, ya vieron, digamos, en la primera parte que poníamos complejo conjugado. ¿Está bien? Y esto es porque me tiene que dar un campo real. Entonces, ¿esto cómo lo escribo? Bueno, es un medio del campo con esta fase, más el conjugado. El conjugado es el conjugado de la amplitud compleja por el conjugado de la fase temporal que me baja, digamos, me convierte al menos en un más. Esto sería la manera en que uno lo calcula. Acá puse que este E sub n, recuerden, y acá voy a usar como indistintamente uno de otro, porque se empasta mucho la notación. Entonces, fíjense que en el void, esto estoy usando la notación del void en este momento. También cambian esto es medio duro el tema de la notación, tratemos de no perdernos cualquier cosa, me preguntan. Pero bueno, esto también lo puedo poner así, y acá ¿por qué lo pongo explícitamente como E de omega n? Porque cuando yo tengo que calcular acá el conjugado, como esto es una función real, esto es el campo de menos omega n. Esto, si no, yo ya lo había mencionado en la clase pasada, creo que fue, esta propiedad, si no lo hicieron, háganlo. Después cualquier cosa en los problemas lo volvemos a decir. Pero lo que quiero que les quede, y ya lo habíamos nombrado, es que cuando un campo es real, el campo de menos omega n es igual a el campo conjugado de omega n, complejo conjugado. Lo mismo va a pasar para A, donde A es simplemente, esto parece de nuevo, un mecano, esta amplitud va a ser una amplitud compleja y le saco la fase espacial. Bueno, uno lo puede escribir así también. Recuerden que esta es una amplitud compleja que depende de R, también lo puedo escribir así. De manera que este AN es de nuevo una cantidad compleja, pero ya no tiene la fase. ¿Por qué hago esto? Porque por más que yo use esta notación, y ustedes la van a ver de ahora en más, capaz, o quiero decir solamente poniendo de manifiesto que están las omegas, es importante acordarse que estas amplitudes complejas tienen metido el Kn. O sea, cada vez que yo tenga una onda omega n, va a estar asociado a un
vector de onda kn. Bueno, entonces, esta propiedad, cuando n es real, acuérdense, bueno, acá simplemente absorbo el un medio. Este un medio es un problema, porque hay libros que lo usan y hay libros que no lo usan. Entonces, depende. A veces hay un 2 de diferencia, simplemente si se absorbió el 2 acá o no se absorbió. Bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, no es demasiado problemático. Entonces, podemos escribir lo siguiente. La ecuación esta que habíamos dicho, que el campo es la suma de campos monocromáticos, queda así. El campo de RT es la suma de NRT, donde NRT era la amplitud compleja de omega n, ¿está bien? Acá cambié la notación, por, y le saqué la dependencia de R, por E a la menos I omega n, dice acá T. Bien, ahora, ¿esto está sumado sobre qué? Está sumado sobre más y menos omega n. Y esta es la diferencia importante, porque ustedes me dirán, bueno, no hiciste nada acá. Acá siempre hicimos esto cuando estábamos usando medios lineales. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, el tema más importante es que la suma se hace sobre frecuencias positivas y negativas. Antes también hacíamos eso, porque teníamos este campo, ¿está bien? Y decíamos, bueno, cuando yo le pongo complejo conjugado, estoy también poniendo la frecuencia negativa, si quieren, positiva en este caso, pero digamos la frecuencia de signo contrario. Pero ¿qué pasa en la óptica lineal? En la óptica lineal uno puede, y muchas veces lo hicimos en la teórica, y ustedes se hacen los problemas también, y en física 2 incluso, o en electromagnetismo, uno escribe esto y después deja colgado el complejo conjugado. A veces incluso se olvida y trabaja con esto. ¿Está bien? Ustedes les habrá pasado. O sea, el complejo conjugado, bueno, a veces, viste, se quedaba en el camino. Bueno, acá es imposible. ¿Por qué? Porque entonces es bueno ponerlo en esta forma compacta en donde uno pone explícitamente que esta suma está haciendo sobre las más y menos. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué será importante más y menos? Porque como nuestro medio es no lineal, ahora se mezclan todas las frecuencias. No se mezclan solamente las positivas, se mezclan las positivas y las negativas. Entonces, si yo me como las negativas, o las positivas, cualquiera de las dos, estoy mirando mal lo que está haciendo el material. Entonces, explícitamente, esta forma de escribirlo es para que se acuerden y para que, digamos, no dejemos colgados los complejos conjugados. Es muy importante en óptica no lineal tener la suma sobre más y menos. De nuevo, recuerden que esto es una representación compleja, ¿está bien? Y que me sirve justamente, de nuevo, estoy en casos en que tengo frecuencias de incidentes discretas. Está bueno trabajar de esta manera. Bueno, y ahí ya no me olvido nada de complejos conjugados ni de nada. Bueno, acá es un poco lo que digo, ¿no? En realidad esto es lo mismo que lo que haríamos en el caso lineal, pero bueno, tenemos que considerar los más y los menos. Bueno, entonces, empecemos un poco como dijimos, la susceptibilidad no lineal. Vamos a empezar con la de segundo orden. Ya la de segundo orden, que es de rango 3, el tensor, tengo I, J, K como subíndices. Entonces, si yo escribo formalmente esto, tengo la susceptibilidad de segundo orden IJK, donde IJK toma los valores X y Z, por ejemplo. ¿Está bien? Y lo voy a escribir así. O sea, acá voy a decir la notación que voy a usar de ahora en más para siempre. Uno puede decir, bueno, que tiene una suma de omega n más omega m, que está producida por omega n y omega m, perdón. Esto lo voy a escribir así, que es simplemente un cambio de notación. Voy a decir que cuál es la frecuencia en la que estoy mirando y cuáles son las frecuencias que las originan. Y voy a dividirlas, separarlas por un punto y coma. Entonces, omega n más omega m, punto y coma, omega n, coma, omega m, me está diciendo que estoy mirando todas las combinaciones omega n más omega m, cuyo origen es omega n más omega n y omega m. Esto parece un trabalenguas, pero después va a ir tomando sentido. Si nos olvidamos de estas cosas, podemos cometer errores. Bueno, entonces cada vez que vean esto, ¿qué eso es lo que quiere decir? Me estoy fijando la susceptibilidad de segundo orden, bueno, acá son las componentes, en esta frecuencia omega n más omega m.
Bueno, acá, bueno, les recuerdo que está implícito el K, no importa, digamos, porque como van a ver, voy a hacer todo como en función de la frecuencia, pero ya sabemos del K, después lo vamos a retomar lo del K, pero recuerden siempre que está metido ahí adentro. Entonces, de esta manera yo puedo ahora escribir la polarizabilidad, o la componente I, sería acá, de la polarizabilidad de segundo orden en omega n más omega m, como epsilon 0 por, olvídense, perdón, sí, ok, epsilon 0 por, este es el campo, ¿está bien? Que está sumado sobre todas las frecuencias y está sumado sobre J y K de todas las componentes del tensor. O sea, acá vamos a mirarlo despacio. El tensor, susceptibilidad de segundo orden, está especializado, está calculado en omega n más omega m, donde omega n y omega m son las fuentes. Después tengo que multiplicar por dos campos, EJ, que corresponde a este índice, EK, que corresponde a este índice, EJ en omega n, EK en omega m. ¿Está bien? Después tengo que sumar sobre todos los JK, que es esto que está acá, porque estoy calculando la componente I. ¿Está bien? Y esto lo tengo que sumar sobre todas las combinaciones más menos omega n más menos omega m. Bueno, Perdón, tenía una consulta, sí, por ahí dale. es un poco tonto, pero Nada es tonto, no. por qué era de rango 3 el tensor? Bueno, porque justamente, fíjate, o sea, nosotros muy naifmente, si querés, vamos a la primera, tenemos que ¿cómo es? Multiplicarlo por el Ah, al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, vos acá lo tenés en todas las componentes. ¿Mm? Entonces, sí, ponele, esto es sí. un vector, ¿ya está? Sí, Esto sí, es un sí, sí, vector. cayó la ficha. Gracias. Bien. Fíjate que el siguiente, ya sabés que va a tener 4 índices. ¿Está bien? Sí, Uno que va a corresponder a la componente de P y los otros 3 que se van a multiplicar por los campos al cubo. ¿Ah? muchas gracias. No, de nada. O sea, anímense a preguntar todo, porque estoy haciendo de alguna manera muy formalmente, y porque lo necesitamos para calcular y para tenerlo, pero digo, pero en el fondo es muy conceptual también, ¿eh? Entonces, pregunta. Bueno, entonces, esto es un poquito un dibujito de lo que dice acá arriba. Tengo ondas omega n, omega m en un medio de susceptibilidad de segundo orden, saco omega n más omega m. Bueno, entonces esto significa que dos ondas planas que van a tener más menos omega n más menos omega m se mezclan en el material para producir una onda omega n más omega m. Bueno, acá entonces vamos a ver un poquito qué tipo de cosas sacamos de esto que es general. Y acá les puse un poco, creo que esto es una denominación un poco que usa, por eso lo puse entre comillas, el libro de Mills, que me parece interesante. El libro de Mills, de nuevo, siempre es mucho más conceptual. El Boyd es un poco más cuentero, pero digamos, me parece que es interesante que lo lean también, si tienen dudas, porque la parte conceptual es más clara, me parece. Bueno, entonces, acá va a haber lo que vamos a llamar términos de autointeracción. ¿Cuándo será autointeracción? Y bueno, cuando la onda interactúa con sí misma, cuando tengo dos ondas de entrada iguales, y interacción cruzada. Entonces, por ejemplo, supónganse, vamos a buscar una polarización de segundo orden de este tipo, PI, segundo orden, omega n más omega m. Bueno, le voy a sacar el subíndice y no importa. Entonces supongamos que tenemos dos frecuencias, omega 1 y omega 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a sacar? Voy a sacar omega 1 más omega 2, omega 1 menos omega 2, 2 omega 1, 2 omega 2 y 0. ¿Estamos de acuerdo? Que todas estas son las combinaciones. Si yo lo escribo formalmente, omega 1 más omega 2 va a ser la susceptibilidad de segundo orden, omega 1 más omega 2 producida por omega 1 y por omega 2. Ahora, la omega 1 menos omega 2 va a ser la susceptibilidad omega 1 menos omega 2 producida por omega 1 y menos omega 2. Esta no existiría si nos comemos las negativas, etcétera, ¿no? Esta es la segunda armónica de una onda y de la otra. Y esta es la rectificación, no la puse. Con una salvedad. Fíjense, acá puse
no se entiende muy bien la letra, pero puse y la permutación. Esta que da omega 1 más omega 2, en realidad es lo mismo que si fuera omega 2 más omega 1, donde escribiríamos 2 más 1, 2 y 1. ¿Okay? Entonces, en realidad, cuando uno escriba la polarización a esta frecuencia, va a haber un número 2 que son los números de permutaciones. Entonces, de alguna manera hay que también en la expresión para la polarización ponerle el número de permutaciones. Bueno, entonces, esto es una ensalada. En realidad, ni bien uno tiene un material no lineal, uno tiene un montón de salidas. Imagínense si tengo más ondas de entrada o si tengo material de tercer orden, digamos. Pero uno tiene un montón de salidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa experimentalmente? Uno tiene todo esto, toda esta coctelera. Lo que pasa es que va a ir a buscar lo que le interesa. Para ir a buscar lo que a uno le interesa, bueno, ahí es donde tenemos que ver más adelante las técnicas que hay. Uno va a querer incrementar una respecto a la otra, pero siempre acuérdense que tienen todo ustedes ahí adentro. Una vez que metieron la luz acá, todo esto, en este ejemplo. Entonces, depende de qué frecuencia quiero, voy a ir a buscar a P ese término. De nuevo, recuerden que igual ustedes tienen todo en un experimento. Después vamos a ver que hay técnicas no solamente para intensificar una de estas cosas, sino además para ir con el K, que lo estamos omitiendo, ir a buscar en alguna dirección. Bueno, acá esto es una nota, acá omití el K en todos lados, pero bueno, lo que les vengo diciendo, recuerden que el omega n siempre tiene asociado su KN, siempre ténganlo en la cabeza. Bueno, entonces, los KN también, de la misma manera que los omega n, los omega m se suman y bla, 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 también se suman, se restan, se duplican vectorialmente. Bueno, entonces si escribo, hago una analogía y escribo la susceptibilidad de tercer orden y la polaridad de tercer orden, voy a tener esto, donde ahora tengo I, J, K, O, omega N más omega M más omega L, perdón, este es una L, no sé por qué se me transformó en una O, esto es una L, bien. NML, NML, EJ, omega N, EK, omega M, EO, omega L. Ah, no, está bien, perdón. Le llamé O a esto y L a la tercera frecuencia. Podría haber puesto bien, está bien, para diferenciarlo igual. Perdón, estaba bien cuando lo escribí. Bien, entonces, de nuevo, acá la suma sobre I. Estoy calculando la I, es sobre K, pues sobre JKO. No sé qué puse acá, perdón. Esto, esto acá es sobre JKO. ¿Okay? Y sobre todas las frecuencias en M. Hice acá, esto es lo único que estaría mal. Bueno. Ok, esto es la de tercer orden. Creo que les queda a ustedes un poco, trabajar un poco la de tercer orden en los problemas. Después vemos los problemas, que no me acuerdo si puse la de tercer orden. Bueno, hasta acá es una cosa formal, pero más o menos para que entendamos un poco todo el tema de la notación, que yo también me confundo. Bueno, entonces acá entramos a ver un poco lo mismo que vimos con la susceptibilidad lineal, que es ver algún modelo que nos permita ahora escribir una forma funcional de esta omega NL. Bueno, acá les digo, recuerden la ecuación de la clase 3, si la tienen por ahí, bueno, les pongo la ecuación, pero ¿se acuerdan? Era un oscilador armónico con una fuerza restitutiva lineal y de ahí sacamos un modelo para la susceptibilidad lineal. Bueno, ahora vamos a extender esta aproximación, pero para tener fuerzas restitutivas no lineales. Entonces, de nuevo, acá un dibujito de cuáles serían los potenciales que ven los electrones, qué sé yo, tienen puntos de equilibrio. Acuérdense que habíamos, en la parte lineal, habíamos llegado a tener un potencial cuadrático, pero ahora le vamos a agregar dos de entrada, porque como vamos a hacer dos órdenes, de las susceptibilidades de dos órdenes, vamos a agregarle un término cúbico y un término cuártico. Entonces, lo vamos a escribir de esta manera, el potencial, la fuerza va a ser menos el gradiente del potencial, y eso es lo que le vamos a agregar a nuestro oscilador forzado, que ahora va a ser no lineal. Le vamos a llamar anarmónico. Bueno, entonces, bueno, acá lo simplificamos a un movimiento unidimensional,
¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una ecuación de este tipo. X2 punto más gamma X punto, que sería la parte disipativa, más omega 0X, que era hasta ahí teníamos, nuestra fuerza restitutiva lineal, más AX cuadrado más BX cubo. Y el forzante es E sobre M por el campo. Bueno. Bueno, ok. Esto que está acá dice un tema de simetría. O sea, nosotros acá estamos metiendo, yo estoy metiendo de prepo o términos. Ahora hay que ver si estos términos, acuérdense que esto es un potencial que ven los electrones, realmente tienen sentido físico en el cristal que estemos estudiando, ¿no? Pero en principio, eso lo vamos a ver un cachito más abajo después, pero en principio vamos a meter estos dos términos. Bueno, entonces, vamos a hacer la suposición de que tenemos un campo incidente real. Como dijimos, vamos a estar trabajando con sumas de frecuencias de campos monocromáticos, de frecuencias discretas, entonces vamos a suponer esta superposición. Vamos a suponer que el campo de entrada va a ser un campo, fíjense que me estoy comiendo y todas las dependencias, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Que tenemos acá. E1 por E a la menos I omega 1t, más E2 por E a la menos I omega 2t, complejo conjugado. Entonces, esta ecuación, que está acá, la tengo que resolver. Este oscilador anarmónico, digamos, resolverlo así de una, es complicado. Resolver hay casos que se pueden resolver y otras no, en forma simple, entonces vamos a hacer unas aproximaciones. De hecho, acá lo que les pongo, en algunas condiciones puede tener soluciones caóticas. Y bueno, en las soluciones analíticas, si hay alguna, hay algunos papers que les puedo dejar después en material adicional, pueden ser complicadas, o sea, en forma general es más complicado, pero como dijimos, nosotros en la óptica podemos trabajar con perturbaciones, entonces vamos a hacer eso. Entonces, como el término anarmónico lo vamos a considerar muy pequeño respecto al armónico, sus efectos también van a ser pequeños sobre X en relación a su dependencia lineal, con el campo incidente. ¿Está bien? Y bueno, y ahí, si tienen la clase 2, bueno, vamos a tener una solución para la parte lineal, ya la tienen. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar una solución de este tipo. Vamos a decir que X, voy a agarrar un poquitito más, ahí. Que X va a ser un X vamos a anotarlo así, un X de primer orden, más un X de segundo orden, más un de tercer orden, y lo que quiere decir esto es que X, y acá quería, porque le falta un paréntesis, bueno, quedó mal. Está mal, está mal, no respeté la anotación ahí. Lo que quiero poner, a ver si me sale, tiki tiki, ok, es que lo que es esto es que X, no me sale, pero bueno, entre paréntesis, X a la Y va a ser proporcional al campo a la Y. O sea, este campo está verdaderamente elevado a un índice y esto es una notación. Bueno, entonces. Bien, entonces, eso va a ser lo que voy a plantear. Acá estamos. Voy de nuevo. Tenemos nuestra ecuación del oscilador anarmónico, con términos de fuerzas restitutivas, cuadráticas y cúbicas. Entonces vamos a plantear que tenemos que nuestro X solución de ese oscilador va a ser un X de primer orden, más un X de segundo orden, más de tercer orden, donde cada orden lo que significa es que va a ser proporcional al campo a ese número. Este es el campo lineal, este es el campo cuadrático y este es el campo cúbico. Bueno, entonces, poniendo esta ecuación en el oscilador armónico, vamos a igualar las potencias iguales del campo. Bueno, esto lo pueden hacer ustedes despacito, pero es fácil, digamos, poner esta ecuación en la ecuación del oscilador armónico y van a ver que queda algo razonable. La primera cosa que queda es la ecuación lineal de Lorentz, porque te queda x2 puntos, primer orden, más sigma x punto, primer orden, más omega 0 cuadrado x primer orden. Y acá te queda el forzante, ¿está bien? Porque es el e a la 1. Cuando igualamos para e a la 2,
Acá sabemos incluso la solución, ahora después la vamos a mirar de nuevo, pero acá la sabemos. Cuando igualamos para e a la 2, obviamente no tenemos e a la 2, pero sí nos va a quedar un campo, o nos va a quedar todo esto, parecido a lo de arriba, lo que en x2, más a por x1 al cuadrado. Y cuando igualamos x cubo, nos queda esto hasta acá, que es lo conocido, más b por x1 al cubo, más 2a por x1, x2. Y acá vamos a parar. Pero fíjense que ya en esta ecuación de segundo orden va a participar x1 al cuadrado, y en esta ecuación de tercer orden va a participar x1 al cubo, pero también x1 por x2. Que son las dos combinaciones que tenemos de ser de tercer orden, digamos, de alguna manera. Bueno, entonces, la solución de la ecuación esta, que es la lineal, ya la sabemos, la obtuvimos en la clase, no me acuerdo, 2 o 3, 3 que es acá. Entonces me queda que x de un cierto xj, donde j es 1 o 2, porque habíamos dicho que en este ejemplo entramos con omega 1 y omega 2, va a ser igual a menos e sobre m por ej por d j, donde d, si se acuerdan, era el denominador lorentziano. Donde tengo omega 0 cuadrado, menos omega j cuadrado, menos i omega j gamma. Es un denominador resonante con un damping, con una fricción o pérdida. Ok. Esto hasta acá era lo mismo que hicimos la vez pasada. Que si ustedes hicieran algún programita, como les sugerí, pueden jugar con todo ahí. Pueden jugar con el gamma, pueden jugar con las resonancias, pueden poner más de una resonancia y ver más o menos cómo va dando. Acuérdense que este es el X, después de ahí calculábamos la polarizabilidad, la polarización, y después de ahí sacábamos cuál era la susceptibilidad. Bueno, pero ahora vamos a seguir. En la ecuación 10b, que está acá, podemos pensar al último término como un forzante, y lo pasamos al miembro derecho, es un poco lo que se hace. Y si elevamos al cuadrado, esto al cuadrado va a ser el forzante, pues esto que está acá, ¿no? Lo ven eso, ¿no? Acá está, esto lo paso por este lado, y esto, que es mi solución, al cuadrado va a ser el forzante, de alguna manera. Entonces, como va a estar al cuadrado, voy a tener términos más menos 2 omega 1, todos los que habíamos dicho, más menos 2 omega 2, todos estos, los que habíamos dicho en el ejemplito. Entonces, ahora tengo que ir a buscar, de nuevo, de a 1, tengo que ir a buscar cuánto es esto, cuánto es x de segundo orden para 2 omega 1, cuánto es para 2 omega 2, y así para todos. Entonces, por ejemplo, para 2 omega 1, voy a tener esta ecuación, ¿está bien? Que es con el menos 2 omega 1, y lo tengo que resolver. Entonces, bueno, todo esto no sé qué es, a ver, con las contribuciones de segundo orden son pequeñas. Ok, esto es una especie de aclaración. Como las contribuciones de segundo orden son pequeñas, ¿no? Respecto de la lineal, voy a considerar que las diferentes componentes a distintas frecuencias se consideran independientes entre sí, digamos. O sea, de nuevo, si voy a buscar el 2 omega 1, voy a buscar el 2 omega 1, y puede estar separadas. El desplazamiento total es una superposición de los desplazamientos a distintas frecuencias. No estamos intrínsecamente, digamos, haciendo eso. Estamos diciendo que cada uno de esos desplazamientos se suman y no se están mezclando, ¿no? Bueno, y acá lo que dije antes, en experimentos reales puedo ir a buscar, con trucos, puedo ir a buscar las distintas frecuencias. Bueno, pero volvamos, los estoy mareando un poco. Esto es un comentario al margen que en realidad ya lo habíamos hecho. Entonces, ahora busco la solución, estábamos con 2 omega 1, ¿no? El x2 de t va a ser el x2 de 2 omega 1 por el a menos 2i omega 1t. Y bueno, si uno reemplaza, le queda que este x2 de 2 omega 1 es esto. Y vamos a analizar qué es esto. Acuérdense que el x1 era un e1 al cuadrado dividido en un denominador resonante. ¿Qué es lo que nos quedó ahora? Nos quedó, bueno, un prefactor e1 al cuadrado, y esto es e1 al cuadrado porque estoy 2 omega 1. Estoy multiplicando e1 dos veces. Y tengo
un denominador que es de 2 omega 1 y un 2 veces el denominador omega 1. ¿No? O sea, hay 3 ondas acá cuando yo voy a buscar el 2 omega 1. 2 ondas de entrada, que son las 2 omega 1, me da 2 denominadores resonantes multiplicados. La onda de salida me da otro denominador resonante, que es el 2 omega 1. Y si se fijan, esto, acá están escritas otras, las otras, 2 omega 2, omega 1 más omega 2, tienen una forma parecida. O sea, tienen una forma que uno, sin saber, digamos, si resuelve una, yo les puedo dar para, digamos, solo por similitud, tener las otras. Fíjense, por ejemplo, vamos a mirar omega 1 más omega 2. Bueno, 2 omega 2 es lo mismo, ¿no? Pero omega 1 más omega 2, ¿qué tengo? Tengo omega 1 por omega 2. Fíjense que cuando tengo omega 1 menos omega 2, tengo omega 1 por omega 2 conjugado, porque este es un menos. Vuelvo acá, omega 1 más omega 2, tengo omega 1, perdón, E1 por E2, y los denominadores resonantes otra vez son las 3 ondas. Omega 1, omega 2, que son las de entrada, y omega 1 más omega 2. Bueno, la forma de todos estos términos es parecida. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, la de 0. ¿La de 0 qué va a ser? Bueno, la de 0 va a ser, este 2 son las permutaciones. Fíjense que no aparecen en la de segunda armónica porque no tengo permutaciones. Pero eso no importa, el 2. El prefactor, y acá tengo E1 por E1 conjugado. Y los resonantes son menos omega 1, que son las 2 ondas de entrada, y 0. ¿Está bien? Y la componente, digamos, que viene de rectificada, que viene de omega 2. Entonces, fíjense que son todos parecidos. Siempre tengo un denominador resonante donde tienen que estar las 3 ondas y los campos multiplicados, que siempre van a dar de segundo orden, de lo que habíamos planteado, dependiendo de la onda. Entonces, de alguna manera, ustedes pueden empezar a hacerse una intuición de, está bien, sin hacer la cuenta completa, yo más o menos en este modelo de oscilador anarmónico ya tengo idea de cómo es la forma que me va a dar. Bueno, esto es lo que dijimos. Entonces, uno generalmente a la susceptibilidad, a los procesos con materiales de susceptibilidad de segundo orden, lo llama mezcla de 3 ondas. Ya un poco lo habíamos dicho antes. Ahí se ve clarito que están las 3 ondas. Bueno, entonces si ahora queremos escribir la polarizabilidad, como hicimos en el caso lineal, entonces, por ejemplo, la de segundo orden de 2 omega 1 va a ser menos En por X de segundo orden de 2 omega 1. ¿No? En, acuérdense que era la densidad de osciladores, es la carga, bueno, esta es la manera en que lo escribimos, la polarización, y de acá podemos entonces sacar cuál es la susceptibilidad de segundo orden, de la misma manera que hicimos para el primer orden. Entonces me queda esto que está acá. Bueno, hay un epsilon 0, porque acuérdense que va el epsilon 0, tengo que poner E por X, por la cantidad de osciladores, bueno, me queda una cosa así. Bueno, entonces, bueno, esta era la que nos quedaba, fíjense, bueno, de nuevo, ¿no? Acá están los denominadores resonantes de las 3 ondas, y acá, este era para el caso lineal, entonces puedo poner estos, que son de orden superior, en términos de la susceptibilidad lineal, porque tienen la misma forma, ¿está bien? Entonces, la susceptibilidad de segundo orden, 2 omega 1, omega 1, omega 1, la puedo escribir de alguna manera como la susceptibilidad de primer orden, evaluada en 2 omega 1, que me va a dar este denominador resonante, y la susceptibilidad de primer orden evaluada en 1 al cuadrado. Esa es otra forma que la puedo escribir. Bueno, y ahí tengo mi susceptibilidad de segundo orden. Esto es la manera en que van a responder los materiales los materiales no lineales a la incidencia con onda omega 1 y omega 2. De nuevo, ahí fui a buscar la de 2 omega 1. Ustedes pueden hacer todas las otras. Bueno, vamos a entrar en tercer orden. Claramente, si esto es toda una ensalada, tercer orden es más.
Entonces, pero acá hay algo importante porque, como dije, va a depender, si siguen esta A acá, es el prefactor que acompaña a la fuerza cuadrática. Entonces hay que ver si la simetría del cristal en donde estoy calculando esto, físicamente tiene sentido que ponga este A. Acuérdense que habíamos dicho eso, vamos a poner un oscilador anarmónico donde ponemos A y B, pero bueno, después hay que ver. Entonces es importante ir al siguiente orden, donde aparece B, porque a veces esto va a ser 0. Eso lo vamos a ver inmediatamente. Bueno, entonces seguimos a tercer orden. Los términos para X3, en el forzado va a tener términos de este tipo, creo que lo habíamos puesto arriba. Acuérdense, B por X1 al cubo y 2A por X1 X2. ¿No? Eran estos términos los que me quedaban en esa ecuación de tercer orden para X. Bueno, entonces podemos decir que esta va a tener mezclado de dos tipos de contribuciones. Las vamos a llamar las tipo A y las tipo B. Las tipo A son las que acompañan, las que tienen que ver con los potenciales o con las fuerzas cuadráticas, y estas las fuerzas cúbicas. O los potenciales cúbicos y los potenciales cuánticos. Y en este caso vamos a llamar a mezcla de 4 ondas. En el caso de X3 vamos a tener 4 ondas, una de salida y 3 de entrada. Bueno, entonces, esto, de nuevo, se hace la solución, se hace un poquito de álgebra, y se llega, por ejemplo, si miramos este término, hay un problema en la guía donde les va a preguntar, primero que nada, cuáles son todos los términos que van a sacar, siendo que omega 1 y omega 2 es la entrada, cuáles son todos los términos que van a sacar la salida. Bueno, este es uno de esos. 2 omega 1 menos omega 2, claramente es uno posible. Si ustedes hacen eso, les va a quedar una expresión choclo de este tipo, pero después son todas similares. No hago la deducción, la pueden hacer ustedes, está en el Mills. Bueno, entonces, ¿qué me queda si nos fijamos? 2 omega 1 menos omega 2. ¿Cuáles son las ondas de entrada que estoy mezclando para que me dé esto? Si fuera una clase, me lo tendrían que contar. Si quieren, contéstenmelo. A ver, ¿qué ondas de entrada tengo que poner para que me dé esto? Para poder ir a buscar esto. 2 omega 1 menos omega 2. ¿Cuáles son las frecuencias de entrada que me dan esta mezcla? Hola. Son dos ondas con omega 1 y una con menos omega 2. Exacto. Bueno, entonces los campos van a ser E1 cuadrado, E2 conjugado, ¿está? ¿Por qué? Menos omega 2. Y después los denominadores resonantes van a tener 2 omega 1 menos omega 2, 2 omega 1, 2 veces el de omega 1 y uno del de menos omega 2. O sea que esto es más o menos lo mismo. Esto es más difícil de darse cuenta. Fíjense que tengo la parte de B, que es la que va de alguna manera a estar modificada. Si no tuviera A, olvídense de A por un momento, me queda una cosa muy parecida a lo que teníamos, donde ahora, por supuesto, son 4 ondas. Y después me queda la parte de A, que es más difícil de darse cuenta. Y ahora vamos a ver por qué aparecen cosas que ya son más difíciles de darse cuenta tan fácil. Fíjense que los denominadores son omega 1 menos omega 2 y omega 1. ¿De dónde sale esto? Pero bueno, cuando tengo A, lo tengo que tener en cuenta para los términos de tercer orden. Entonces, justamente, un poco lo que decíamos, en esta solución de tercer orden van a participar los procesos tipo A y los procesos tipo B. Entonces, supongamos primero que el término de potencial cúbico es 0, ¿no? O sea, A es 0, y esto corresponde a material centrosimétrico, para el cual el potencial en X tiene que ser igual al potencial en menos X, entonces no puedo poner esto. Entonces, sacamos que X2 es 0. Nada, A es igual a 0, no hay mucha vuelta. Para todas las mezclas de 3 ondas. Y la susceptibilidad de segundos orden es 0. Esta es la primera cosa de simetría, entre comillas, porque es muy por arriba, después lo vamos a ver bien en segunda armónica, pero digo,
es claro que si yo inventé este potencial, pero ahora necesito que el potencial, el material centrosimétrico, o sea que me cumpla esto, no puedo poner este término. Entonces ahí, como conclusión, no tengo susceptibilidad de segundo orden. Entonces, claramente, cuando tengo un material centrosimétrico, tengo que pasar a considerar directamente los términos de tercer orden, para considerar las no linealidades. Ejemplos. ¿Qué es centrosimétrico o no centrosimétrico? Bueno, acá hay dos estructuras de la misma cosa, o sea, FCC son cúbicas, pero tienen distinta base. Entonces, por ejemplo, un centrosimétrico es el diamante, o sea, este que está acá, es FCC, acá está en las esquinas y está en las caras, pero la base es distinta, porque fíjense que, por ejemplo, comparado carbón, diamante, con, bueno, silicio, germanio, estaño, todos estos, con esto que es sulfuro de zinc, claramente es distinto, la estructura es la misma, es cúbica, pero estos son átomos de zinc y los que están en blanco son de azufre, con lo cual, no. Entonces, con lo cual son distintos, pero tienen la misma estructura. Entonces, son ambos cúbicos, no son birrefringentes, por ejemplo, pero uno es centrosimétrico y el otro no. ¿Está bien? Entonces, esta estructura que se llama diamante y esta que se llama zinc blende, esta es centrosimétrica y esta es no centrosimétrica. Entonces hay que buscar, digamos, cuál es la estructura que uno tiene en el material para saber si uno puede poner estos términos o no, básicamente. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder si tengo un material centrosimétrico de A igual a 0? Bueno, tenemos una interacción directa, como dijimos, entre 4 ondas, y los términos, y tenemos los en 19, que es esto que está acá, o sea, no tenemos esto, básicamente, lo que habíamos analizado recién. Y vamos a poder poner gráficamente, y estos gráficos son bastante útiles para darse cuenta, porque uno se pierde con todas las mezclas, que en este proceso tipo B, es cuártico en el potencial, lo podemos representar así, como un cubo, un rombo, de 4 vértices, ahí están las 4 ondas, donde, bueno, en este caso tengo 2 omega 1 entrando, y 1 omega 2 saliendo, ¿no? 2 omega 1 menos omega 2. Lo que me sale es 2 omega 1 menos omega 2. La convención es que las positivas van de izquierda a derecha, las negativas van de derecha a izquierda, y bueno, acá están las 4 ondas. Estamos analizando este tipo de contribución. Ustedes pueden practicarlo para los demás. Ahora, ¿qué pasa? Estos son del tipo B, las que son directas de 4 ondas. Pero habíamos visto que la solución para X3 también tenía contribuciones de tipo A. ¿Cómo son las de tipo A? Entonces, ahora, si el material es no centrosimétrico, o sea, tipo sin blende, como el ejemplito de arriba, arsenuro de galio, varios, importante, digamos, que la gente hace no linealidad ahí, están los procesos tipo B y los A, ¿no? Entonces, estos gráficos que lo había hecho arriba para los 4 vértices, ahora tenemos que agregar procesos de tipo A. Y los de tipo A son mezclas de 3 ondas. ¿Está bien? Entonces tengo que inventarme, o lo que me dice esa ecuación, en realidad ahora la vamos a visitar de nuevo y ver que un poco nos ayudamos con el gráfico, que una interacción de 4 ondas pues, ese término me dice que va a provenir de una asociación de 2 interacciones de mezcla de 3 ondas. Entonces, mezcla de 3 ondas las represento con un triangulito. Yo tengo que sacar 2 omega 1 menos omega 2, dijimos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Tengo, por ejemplo, un ejemplo, este es uno y este es otro. Tengo omega 1 menos omega 2, ¿no? Este proceso de 3 ondas me da omega 1 menos omega 2. Y si ahora lo mezclo con omega 1, otra vez 3 ondas, me queda 2 omega 1 menos omega 2. ¿Sí? Esto es lo que, ahora lo vamos a ir a ver, pero estos son los denominadores resonantes que tienen que aparecer en esa expresión que sacamos para X3. ¿Sí? Todas estas mezclas tienen que aparecer como denominadores resonantes. Otra manera también es, si yo tengo omega 1 entrando, saco 2 omega 1 y lo mezclo con menos omega 2 saliendo, me queda 2 omega 1 menos omega 2. Este es otro proceso posible. ¿Está bien? Entonces, si quieren volvemos a 19, pero es un poco lo que nos están diciendo estos denominadores resonantes de acá.
que sería el primer proceso por el cual saco, digamos, primero, en este caso omega 1 menos omega 2 y en este caso 2 omega 1. ¿Está bien? Bueno. Bueno, esto nosotros analizamos un caso, de nuevo, ustedes se pueden imaginar, y con todas las permutaciones que tienen, de todos los tipos de ondas que pueden sacar. Fíjense la riqueza que les trae solamente considerar dos órdenes, ¿no? En la no linealidad tienen un montonazo de frecuencias, partiendo de frecuencias discretas. Bueno, ¿hay alguna pregunta acá, hasta acá? Bueno, acá simplemente esto es como escriben la polarización después y la calculan. Esto es lo de siempre. ¿Hay alguna pregunta? No sé, acá. Bueno, dejé de compartir. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Acá pararíamos unos minutos y después seguimos con la clase. No sé si tienen alguna pregunta. O sea, es bastante formal lo que hicimos hasta ahora, de alguna manera, pero digo, es una forma de trabajar que vamos a tener para poder calcular las cosas, ¿no? Después nos vamos a meter mucho en algunas de todas esas mezclas, como por ejemplo una importante que es la segunda armónica, que la usa todo el mundo. Pero digo, eso es lo que ustedes tienen en el material, a la salida del material, una vez que ustedes habilitan que se pueda mezclar todo eso. ¿Está bien? Y teniendo dos ondas de entrada nada más, como son los ejemplos. Así que bueno, vamos a parar un cachito acá. Pero bueno, ahí seguimos, entonces continuamos. Vamos a compartir. Bueno, ahí estamos. Bueno. Me están llamando, disculpen. Bueno, ok. Entonces, vamos a ver ahora algunas nociones de simetría, dice ahí. Nosotros no somos expertos, ni quiero que ustedes sean ningunos expertos en simetrías, pero yo tampoco lo soy. Pero sí me gustaría que ustedes sepan leer de alguna manera cuando ustedes van a tener que elegir algún cristal no lineal para alguna aplicación y eso, que sepan de lo que les están hablando. Y además es interesante ver algunas cosas de estas, vamos a concluir, algo que es importante, que es una manera de llamar, de notar a los cristales no lineales que se usan más comúnmente para segunda armónica, que me interesa que los sepan. Esos cristales, digamos, no hay infinitos, o sea, no son más de, qué sé yo, una docena o 10, una docena. Y todos ellos tienen unas simetrías dadas, y esas son algunas de las especificaciones que uno necesita conocer o necesita saber, o que a uno le dan cuando compra un cristal de esos. Y entonces conviene que por lo menos tengan idea de qué les están hablando. Entonces, en la guía 2 va a haber un problema de esta parte que me interesa que hagan, y yo, si no les sale, lo pensaba hacer el viernes que viene, pero bueno, les hago esta acotación porque bueno, acá nos vamos a meter un poco en simetrías. Hay gente que se dedica, digamos, a mirar y las simetrías y a fabricar cristales. Hay fábricas que fabrican cristales gigantes con simetrías determinadas y qué sé yo, para aplicaciones de mucha potencia y qué sé yo. Digo, es todo un tema de investigación. Nosotros acá no vamos a ocuparnos de eso, pero sí me interesa que un poco tengan el lenguaje y un poco tengan la idea de que esto existe y de que cómo se trabaja. Bueno, entonces, vamos de nuevo a la susceptibilidad no lineal y vamos a analizar un poco las simetrías volviendo a su carácter tensorial, a mirar eso.
Bueno, acá dice que nos van a hacer la vida más fácil, sí, a la hora de calcular todos, todas los coeficientes del vector, todas las componentes que me produce esta polarización no lineal. Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos 3 ondas en un material de segundo orden. Acá no lo puse, pero en un material de segundo orden. Tenemos el mezclado de estas 3 ondas, omega 1, omega 2, y omega 3 es omega 1 más omega 2. Bien, volvemos un poco a escribir lo que teníamos. Acá tenemos la polarización en la componente I, omega n más omega m, y acá tenemos lo que esto volví a escribir lo mismo. Lo único que acá le agregamos, esto simplemente da las permutaciones, si es omega 1 más omega 2, y voy a buscar omega 1 más omega 2, le tengo que agregar un 2, etcétera, lo que hemos hecho. Pero bueno, básicamente tengo que calcular esto. Entonces, fíjense que si yo quiero calcular, si yo quiero conocer todos los P de omega n, de cualquier omega, si acá por ahí uso la misma letra, de cualquier omega, de cualquier combinación. Entonces, en principio, bueno, de omega 3, fíjense, si quiero la polarización de omega 3, que acuérdense, vamos de nuevo, omega 1, omega 2, omega 3 es la suma, ¿no? Entonces, voy a tener que usar omega 3, omega 1, omega 2, la susceptibilidad de segundo orden y JK. También me va a servir omega 3, omega 2, omega 1 y JK. Desde acá saco la de omega 3. Después, si quiero tener la de omega 2, tengo que hacer omega 3 menos omega 1, por ejemplo, ¿está bien? Con sus componentes y JK. También lo puedo hacer con menos omega 1, omega 3. Bueno, acá voy a tener la omega 2 y acá me equivoqué, es la de omega 1. Okay, lo mismo para omega 1, simplemente resto, ¿no? Omega 1 va a ser omega 3 menos omega 2. Bueno, siempre acuérdense de poner el signo que corresponde a la frecuencia, lo que habíamos dicho desde el principio. Ahora, yo tengo estas 6 componentes, y además tengo 6 más, que son los que tienen frecuencias negativas, o sea, todos los menos de estos, ¿no? Todos los que son menos omega 3, todos los menos de estos. Pero además, estos son los IJK. Tengo que permutar IJK, toma los valores X y Z. Entonces tengo 27 de estas, tengo 3 por 3 por 3, todas las permutaciones. Más los 6 son 12 por 27, tengo 324 números diferentes. Bueno, entonces esto es para que tengan un poco una idea de la cantidad de números que estamos manejando en uno de estos tensores. Entonces, la idea siempre de las simetrías es limitar, por supuesto, las cantidades de valores independientes. Vamos a ver y vamos a llegar en casos especiales a tener unos pocos de estos valores. Bueno, entonces algunas de simetrías, una que ya lo vimos, es los campos reales. Si bien uno trabaja con P de omega n, todos los campos son reales, ¿está bien? Y entonces de ahí sacamos lo que ya sabemos. P de menos omega es igual a P conjugado de omega. Entonces si yo tengo P de menos omega n menos omega m es igual a P conjugado de omega n más omega m. Y de la misma manera el campo de menos omega n es igual al campo conjugado de omega n. Entonces, elementos de este tipo que tengo acá, ¿no? Menos omega n menos omega m menos omega n menos omega m es el conjugado de la suma y los positivos, ¿no? Esta es una primera cosa que ya sabemos, ya estamos reduciendo. Bueno, después hay otra cosa que se llama la simetría intrínseca. Entonces se ve acá que hay índices que son mudos, ¿no? El J, K, N y M. ¿No? Podemos intercambiarlos sin afectar el resultado. N con M y J con K. Si vamos a la 22, que está acá, este JK, que es este JK, uno podría ponerlos al revés, intercambiamos también las frecuencias, ¿no? Uno puede ser KJ y intercambiamos las frecuencias. Entonces, lo que queda es esto que está acá. Elementos de este tipo, IJK de omega n más omega m, son
con esta permutación que le llamamos intrínseca, lo mismo que IKJ con omega M, omega N. ¿Está bien? Esto que está acá queda igual, no alteramos el tipo de susceptibilidad que estamos viendo, el tipo de polarización, pero lo único que hacemos es intercambiar intercambiar los índices. Eso es otra simetría. Entonces, está un poco dicho acá, si intercambiamos los campos incidentes, porque no importa cuál es el primero y cuál es el segundo, dentro de la expresión para la polarización no lineal, intercambio los JK. Después, simetrías para medios sin pérdida. Estoy un poco haciendo una cosa rápida. Todo esto está en el Void, si lo quieren leer. Acá dice la sección 1, 5, 4 del Void, después están todas las simetrías que yo hice una especie de resumen porque quiero llegar a donde quiero llegar, que ahora van a ver qué es. Pero un poco para que tengan una idea de que se van a reducir la cantidad de elementos. Entonces, si no hay pérdidas, por un lado, estos tipos de elementos son reales, pero además existe otra cosa que se llama la simetría total de permutación. Todas las frecuencias pueden ser intercambiadas si los correspondientes índices también son intercambiados, aún I, no solo JK que lo hicimos antes. Entonces, si yo tengo este elemento IJK, y permuto, por ejemplo, acá estoy poniendo quiero permutar los índices de esta manera, IJK en JKI, quiero poner este I acá, entonces pasó el omega 3 que estaba acá, que era el I, pasó a estar acá, en el último lugar, y los otros dos JK van a ser menos omega 2 y omega 1, que son omega 3 menos omega 2. O sea, tengo que, si permuto los índices tengo que permutar las frecuencias. Esto vendría a ser una simetría de permutación. De nuevo, esto está todo sin demostración, es como una especie de compendio. Y después viene la que van a escuchar por ahí, que es la simetría de Kleiman, que está asociada con esta de permutación. Que dice lo siguiente: si las frecuencias involucradas están lejos de resonancia, y esto es lo importante para nosotros, esta que se llama simetría de Kleiman va a estar dada si están lejos de la resonancia. ¿Qué quiere decir eso? Para materiales más o menos transparentes, ¿no? O sea, yo voy a trabajar en materiales que están en zonas transparentes. Eso es lo que normalmente uno hace con los cristales no lineales. Uno trata de evitar las resonancias. No siempre, pero bueno. No siempre puede, quiero decir, pero bueno, eso es lo que uno trata. Entonces, si uno está lejos de la resonancia, se puede decir que uno está en el caso anterior, que es un medio sin pérdidas. Obviamente nosotros conocemos, ya sabemos Kramer-Krenin y todo eso, y sabemos que no existe eso, Sachs-Singh como sin pérdidas, ¿está bien? Pero ahí la parte imaginaria es bastante chica, bastante más chica. Pero bueno, entonces, bueno, es un medio sin pérdida, estamos lejos de la resonancia, se cumplen las simetrías de permutación anteriores. Pero además, como a esa frecuencia el medio es prácticamente no dispersivo, acuérdense, si ustedes se acuerdan cómo eran para nuestro modelo de Lorentz, digamos, el de susceptibilidad lineal nomás, cómo era lejos de la resonancia, era bastante plano. Entonces ahí tenemos una cosa, en esas regiones podemos considerar que es no absorbe y que es no dispersivo, las dos cosas. Bueno, en ese caso no hace falta permutar las frecuencias como hicimos acá, ¿no? Si yo permuto un par de índices, acá tuve que permutar las frecuencias, bueno, eso no sucede en la condición que se llama condición de Kleiman o simetría de Kleiman. Entonces puedo decir que IJK, JKI y todas las permutaciones son iguales. Y lo evalúo en omega 3, omega 1 más omega 2, omega 1 omega 2. O sea, fíjense que acá sí ya me estoy ahorrando muchísimos de estos elementos del tensor. Bueno, entonces, en estas condiciones de Kleiman voy a tener un montón de reducción. Entonces vamos a hablar, vamos a ver qué es la notación contraída, ¿no? Acá se empieza a ser necesario contraer la notación porque tenés un montón de índices que te sobran de alguna manera, ¿no? Estás poniendo de más. Entonces, en los primeros experimentos de óptica no lineal, en particular en los de segunda armónica, se usaba una cosa que se llamaba D, nada, es una notación, pero ahora vamos a ver que tiene implicancias. En lugar de sigma, y actualmente se sigue usando para materiales donde vale las simetrías de Kleiman. O sea, de nuevo, materiales en donde estamos en una zona de una transparencia bastante buena, digamos.
Si ustedes miran un material, un cristalino lineal que por ahí tienen en su laboratorio, es bastante transparente en las zonas que ustedes usan. No van a ir a usar un material no lineal en zonas de absorción. Bueno, entonces, en ese caso, vamos a considerar que estas simetrías de Clayman sirven, se pueden contraer todos esos índices porque hay un montón de elementos de ese tensor que son iguales. Bueno, esto tiene unidades metros sobre vol, que usualmente obviamente son picómetros sobre vol, pero bueno, la definición, y esto de nuevo es una cosa histórica, pero que ahora nos va a servir, y se siguen llamando las cosas así. D y JK es simplemente un medio de la susceptibilidad de segundo orden y JK, ¿no? D me está hablando siempre de susceptibilidad de segundo orden. Acá se suprimen los argumentos simplemente porque vale Clayman, no estamos viendo ninguna dependencia con omega. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la polarización no lineal de segundo orden en I, de omega n, omega m, me queda todo esto donde reemplacé esto por 2i JK. Y fíjense que esto, el I es la componente de la polarización y JK es, la condición de Clayman es simétrico. ¿Está bien? Y esto vale para la condición de Clayman y también vale para segunda armónica siempre porque los campos son iguales. JK es lo mismo acá. Entonces, si tengo segunda armónica también vale siempre, aunque en general uno lo va a tomar en condición de Clayman, o sea, de transparencia. Bueno, entonces, tengo esto, simplemente acá hice un cambio que es tonto, pero lo que no es tonto es que ahora voy a contraer esos dos índices. JK, voy a llamarlo L, entonces esta L va a tomar 6 valores, L de 1 a 6. Entonces ahora esa matriz de susceptibilidad de segundo orden con subíndices I y JK se va a transformar en IL. Y esta IL tiene 18 elementos, 3 por 6, ¿no? Acá habían quedado 3, acá habían quedado 6. Entonces ahora vamos un poco a la parte práctica. Entonces, por ejemplo, para segunda armónica, ¿cómo pongo esto en forma matricial? Voy a tener que la polarización en X de segundo orden para 2 omega, la de I de segundo orden para 2 omega, la de Z de segundo orden 2 omega se va a escribir como el 2 que lo saqué, el epsilon 0 por el D por el campo, al cuadrado, o sea, el campo por el campo, y la componente que sea. Entonces voy a tener toda esta matriz 3 por 6, y acá voy a tener todas las combinaciones. 2 veces el X multiplicado, ¿no? 2 veces el Y, de entrada omega, ¿no? 2 veces el Z multiplicado, y acá voy a tener los de omega Y, omega Z, omega X, omega etc. XZ, XY. Bueno. Entonces, acá es lo que se ve primero que nada, más allá de todo el lío que hicimos para llegar hasta acá, pero fíjense que se redujo muchísimo de lo que teníamos, o sea, de ese tensor de tercer orden, llegamos a una matriz, segundo orden, eso está bueno, por todas las simetrías de Clayman. Digamos, redujimos como una dimensión del tensor. Entonces acá se ve claro que si vos tenés un campo incidente transversal, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, en XY, lo que sea acá, supongamos que estás propagándote en Z y tenés en XY, eso no necesariamente significa que la polarización no lineal sea transversal, por ejemplo. Claramente, pues esto es una transformación matricial, ¿no? Yo puedo tener que sea 0, entonces se me va a hacer 0 se me va a hacer 0 y pero eso no quiere decir que Z se me da 0, porque tengo todo esto para multiplicar por todo esto. Entonces, digo, un campo transversal puede convertirse en una polarización no transversal, o bueno, eso es un ejemplo, pero cualquier ejemplo vale. Esto es una multiplicación matricial. Mezcla, lo que dice acá, mezcla los campos, ¿no? Pero lo bueno, digamos, lo manejable de esto es que transformamos una susceptibilidad con un tensor de tercer orden en una matriz. Bueno, y ahora, valor efectivo. Bueno, ¿qué es el valor efectivo de ese tensor D? Y acá esto es un poco lo que vamos a usar, digamos. Esto es lo que está tabulado. Esto es lo que cuando ustedes van a ir a comprar les van a dar. Entonces,
cuando van a comprar, digo, uno de estos cristales. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si uno tiene una determinada geometría de entrada, vamos a suponer esto que está acá, ¿no? Yo tengo, este es el cristal, acá estoy entrando con mi vector de onda acá, y este es vamos a suponer, porque es lo que venimos trabajando, y en general todos los, o la mayoría de los cristales interesantes son uniaxiales, así que tienen este eje óptico C, este ángulo θ entre el eje óptico y el vector de onda. Y nosotros ya sabemos que tenemos acá dos maneras de entrar con la polarización acá, que siempre sea perpendicular acá, pero que vamos a tener ordinario, vamos a tener en la onda ordinaria, donde la polarización va a ser perpendicular al plano que forman el eje óptico y acá, y la extraordinaria que va a ser paralelo al plano que forman el eje óptico y acá, por ejemplo. Entonces uno puede de entrada, y ya tener todo esto fijo, o sea, uno puede tener este θ fijo, si hay algún otro ángulo fijo. O sea, uno puede conocer, o uno puede, digamos, para simplificar, decir que conoce la manera en que va a entrar al cristal. Si uno conoce eso, conoce las expresiones de los campos. Uno puede poner X e Y e Z en términos de los valores geométricos, los ángulos. Uno puede poner que X, qué sé yo, es Y por el coseno del ángulo azimutal, lo que sea, pero uno puede poner todo esto en función de los ángulos. Entonces, si uno conoce, y conoce que cómo están los campos incidentes polarizados, acá lo que dice es, yo puedo pensar en que cuando vengo con un campo polarizado, puedo pensar que, digo, en la base de campo ordinario extraordinario, y tener direcciones definidas en términos de los ángulos polares, lo que les dije recién. Pero imagínense en la cabeza que ustedes ya saben cómo van a entrar. Entonces, los campos, si yo pongo, digamos, me van a quedar que esos campos van a ser amplitudes por cosas que van a ser funciones trigonométricas, esos campos pueden salir factor común de esa columna. Y entonces la matriz, me va a quedar la matriz con sus elementos por una columna que solo depende de factores geométricos. O sea, voy a tener una cosa de este tipo. De la matriz por factores geométricos. Y esto lo llamamos D efectivo. Y para cada uno de los I. Entonces puedo escribir la cosa de esta manera. Puedo escribir que esto es P de I, perdón, P la componente I, de 2 omega, que es lo que estamos viendo, pero esto se puede hacer para suma de frecuencia también, pero 2 omega va a ser 2 epsilon 0, una matriz que va a depender solamente de qué material tengo y de los ángulos, a la que llamo efectiva, y el campo al cuadrado, porque este es el módulo. Bueno, esto es una forma compacta, y entonces a mí ahora me dicen, bueno, el material tiene esto, digamos, con esta dependencia de los ángulos. Bueno, yo ya sé que si yo entro de alguna manera con una dependencia dada del campo de entrada, campo de omega, una dependencia geométrica dada, pongo este numerito, o numeritos, este numerito, y lo pongo acá. Entonces, bueno, esto es simplemente el módulo. No importa. No sé por qué lo escribí ahí. Bueno, no tiene mucho interés. Acá está el, bueno, nada, porque cambié la anotación, el módulo, no importa. Bueno, entonces, esto es lo que decía, D efectivo está tabulado para dirección de propagación arbitraria y todos los grupos puntuales, ¿no? Entonces uno va en alguna tabla, en los libros estos de óptica no lineal están, y uno le dan los de estos D efectivos. Si no le dan los D efectivos, le van a dar los de los elementos de 1, 1, de 2, 2, de 2, y uno tiene que sacar el D efectivo. Y eso es un ejercicio importante de la guía 2, que creo que es el último, que me interesa que hagan, y si no, lo voy a hacer yo el viernes que viene. Cómo sacar de una determinada situación ese valor. Bueno, entonces recordar que todo esto es para condiciones lejos de resonancia, ya lo repetí muchas veces, o sea, la condición de Kleinman. De nuevo, para segunda armónica igual vale, pero vamos a estar siempre en condición de Kleinman. Bueno, una cosita más.
En realidad, como dijimos, hay dos componentes de polarización que nos interesan y que uno puede escribir. Acuérdense que eso lo habíamos visto al final de la clase pasada, que habíamos visto que en un material uniaxial había propagación ordinaria y extraordinaria. Entonces, de alguna manera, la propagación en este cristal se va a acoplar a esto, ordinario o extraordinario. Entonces también, y esto también es importante, y lo vamos a ver en ese ejercicio, ustedes pueden decir también que quieren saber cuál es la componente digamos, o sea, la componente de esta polarización, que es la interesante, ordinaria en 2 omega, para lo cual este valor de efectivo va a ser ordinario o si no extraordinario. Esas son las dos maneras que se va a poder acoplar la polarización para propagarse en el medio. ¿Está bien? Y en general lo que está en tablas es esto. En general lo que está en tablas son los valores efectivos de este D para caso ordinario extraordinario, saliendo ordinario extraordinario, habiendo entrado de una cierta manera. Entonces, por ejemplo, acá les pongo una tabla, miren lo que es esto. Esta es una tabla sacada del Powers, acá está la sección, pero me parece que en el Void también está, bueno. Entonces, por ejemplo, este grupo puntual, hay 32 grupos puntuales, ¿no? Pero bueno, este grupo puntual, por ejemplo, es del KDP, KTP, el que alguna vez trabajó en Labo 5, incluso usamos cristal en línea para hacer segunda armónica, está en este grupo. Entonces, lo que me dice es, 2 columnas, me dice cómo estoy entrando, ¿está bien?, al material para que valga este valor de D efectivo. Entonces, esto es entrando con 2 ondas ordinarias y saliendo con una extraordinaria. Un poco sería este valor, habiendo entrado con 2 ordinarias. Y en este caso es entrando con 2 extraordinarias y saliendo con una ordinaria. Entonces tengo estos valores, ¿no? Lo que dijimos, va a ser algo, en este caso justo es un solo valor de la matriz, quedó. Pero además tiene factores geométricos, ¿no? Y no es lo mismo si entro con 2 ondas extraordinarias que si entro con 2 ondas ordinarias. Fíjense que todo esto dicho como en forma muy teórica necesita que ustedes vayan y hagan ejercicios. Yo creo que si no van a estar perdidos en la nebulosa. Y ni bien hagan, se van a dar cuenta de todo esto. Traten de hacer ese ejercicio. También de un poco repasar en el libro todas estas deducciones que estuvimos haciendo, más allá de que se entiendan, digamos, las demostraciones de las contracciones de simetría no hace falta, creo que ni siquiera están demasiado demostradas digamos, hay que saber mucho teoría de grupos, pero más allá de eso, sí que entiendan qué quiere decir, cuando ustedes le den una tabla de esto, qué quiere decir esto. También ustedes van a comprar un BBO, por ejemplo, un cristal BBO, que tiene, creo que esta simetría, y entonces, bueno, le van a dar este número y ustedes no van a saber qué hacer con este número, ¿no? De alguna manera. Entonces, la idea es que sepan que esto significa que si yo pongo esto como un D efectivo, entrando con 2 ondas ordinarias, salgo con una onda extraordinaria que va a estar calculada de esta manera, perdón, de esta manera. ¿Está bien? O sea, un poco para tener idea de qué es lo que uno... Bueno, y esto no es magia, esto sale, digamos, por un lado, la D, que va a estar dada por cuáles son los elementos que sobreviven en la matriz D, dada por la simetría del cristal, teoría de grupos, y por otro lado, la geometría de entrada. Bueno, un poco eso era todo lo que les quería contar hoy de estas cosas. No sé si hay alguna pregunta. Y después pasaríamos a los problemas, pero los problemas que vamos a hacer hoy son los de la guía 1, ¿no? Pero bueno, a ver, voy a tratar de... Bueno, dejé de compartir. Voy a tratar de ver si hay algo en el chat. No, bueno, ok, entonces, yo acá voy a dejar de grabar, pero bueno, no sé si hay alguna